Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. La muerte de Jesús. Es importante hacer referencia a unos bloques o unos aspectos organizados, ¿no? 1, 2, 3. Hoy vamos a mirar en primer lugar algunos comentarios, algunos estudios, algunos enfoques que el conglomerado del cristianismo, aún del no cristiano, piensa sobre la muerte de Jesús. En segundo lugar, vamos a ir a la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para examinar los textos puntuales en las que se habla, aún desde el Antiguo Testamento, de la muerte de Jesús. En otras palabras, cómo fue profetizada la muerte de Jesús y cómo fue cumplida, que está narrada, desde luego, en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, hacemos un examen. ¿Por qué Jesús murió? ¿Cuál fue la causa sobrenatural, la causa divina por la cual Jesús murió en la cruz? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es la enseñanza que debemos nosotros, amigo, tener con claridad en nuestra mente, en nuestro diario vivir? Es lo más importante. Entonces tenemos esos tres bloques. Unos aspectos, comentarios que se hacen, la profecía, lo que se indicó, cómo iba a morir Jesús, cómo se cumplió, y desde luego esa aplicación, lo que nosotros debemos entender, por qué de la muerte de Jesús. Entonces vamos por el primer segmento o bloque. Miren, hay por lo menos unas 4 posiciones. Y tú las vas a corroborar, tú las vas a entender con facilidad. Mucho se dice que a Jesús lo mataron fueron los judíos. Bueno, ¿esto podrá ser una verdad bíblica en exactitud? No. Hay algunos elementos que pueden ser veraces o verídicos, pero no siempre. Hay otra posición que habla que la muerte de Jesús fue a causa de la actitud de los sumos sacerdotes, esa actitud, digamos, tanto de saduceos como de fariseos, codiciosos, avaros, deseosos por tener bienes materiales, y desde luego que pues, estaban alejados de la verdadera misión de Cristo en la tierra. Otros dicen que no fueron ni fariseos ni saduceos, sino que fue el Sanedrín. Y puede haber razón, porque la mañana del jueves, una vez aprendido Jesús en el huerto de los olivos, fue conducido ¿a dónde? Al sumo sacerdote y luego al Sanedrín. Entonces, por eso es que muchos dicen, no, la decisión se tomó fue en el seno del Sanedrín, es decir, la asamblea del pueblo judío. Otros dicen, no, eso fue cuestión de Herodes y de Pilato. Bueno, puede haber alguna razón, sí, hay textos que lo indican, pero no es toda la verdad. Bueno, otros dicen, no fueron los anteriores. Ni fueron los judíos, ni fueron los saduceos, ni los fariseos, y ni fue el Sanedrín, ni fue Herodes, ni fue Pilato, sino fue el mismo pueblo que gritaba en la plaza, crucifícanlo, crucifícanlo, crucifícanlo. Y como indiqué, puede tener algunos elementos de veracidad sobre estos enfoques, sobre estas formas
de mirar, digamos, la causa o los autores o la responsabilidad de la muerte de Jesús. Vamos a dejar hasta ahí ese primer planteamiento que hay. Esto nos ayuda a entender ahora el segundo segmento. Mire, siempre que nosotros tengamos en conocimiento varias posiciones sobre un tema bíblico, sobre un tema teológico, sobre un tema doctrinal o doctrinario, mire, la mejor decisión es ir a las Sagradas Escrituras. Eso sí, nunca lo dude. Debe ir a las Sagradas Escrituras. Entonces, por esa razón, vamos a mirar en este segundo segmento o punto que realmente la muerte de Jesús, desde el Génesis en adelante, hasta los grandes profetas, se indicó que vendría el Mesías y que el Mesías sería rechazado por su pueblo y que ese pueblo lo llevaría a la cruz y que ese pueblo lo hacía por la dureza de corazón. Entonces vamos a mirar en primer lugar, no todos, porque son muchos los versículos que hay sobre la venida del Mesías en el Antiguo Testamento y la profecía, es decir, lo que se indicó. Por eso voy a tomar puntualmente algunos textos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se profetizó, Isaías profetizó en el capítulo 53, versículo 3, y mire lo que dijo Isaías, más de 700 años antes de que viniera el Mesías. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, óigase, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Amigo, este texto, indicado por el profeta Isaías, más de 700 años antes de que viniera el Mesías, estaba describiendo a la perfección que el Mesías vendría y sería rechazado. En ese mismo versículo también se habla y se reitera que el Mesías sería herido, afligido y que llevaría los dolores de la humanidad. No se nos olvide esto. Cargaría los pecados de la humanidad. Esto también lo dice Isaías en el capítulo 53, versículo 3. Bueno, vamos ahora, ¿cuándo se cumple esta palabra? Más de 700 años antes de la era cristiana. Y Juan 1:11, mire lo que dice. Juan 1:11. Mire cómo de manera perfecta se cumplen las palabras de Isaías. Y dice Juan 1:11. Vino a lo que era suyo. En otras versiones dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿No se cumple acá que era rechazado, que no era reconocido, que era despreciado? Y lo dice Juan. Vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cómo se cumple la profecía en el Nuevo Testamento? Lucas 17, 25, 27 dice, pero antes él, es decir, Jesucristo, tiene que sufrir muchas cosas. ¿Cuánto sufrió Jesucristo? Persecución, rechazo, blasfemia, castigo físico como la flagelación, burla, hasta le escupieron su rostro. Esto fue lo que se dio precisamente el cumplimiento de Isaías, capítulo 53,
con Juan 1:11 y desde luego con Mateo 26, 62, 64. Dice también en Isaías 53:7, dice que fue maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo dice Isaías, lo anuncia Isaías en el capítulo 53, versículo 7. ¿Cuándo se cumple esto? Lo narra Mateo más de 700 años después. ¿Y qué dice Mateo capítulo 26, versículo 62? Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significa estas denuncias en su contra? Pero Jesús se quedó callado. Isaías había profetizado que él enmudeció, como oveja llevada al matadero, enmudeció. Y aquí Mateo lo corrobora, el apóstol, que no abrió su boca. Mire cómo se cumple, cómo iba Jesús a morir. ¿Qué más anunció Isaías? En Isaías 53:12, dijo, por tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirán el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Estas profecías hay que estudiarlas muy bien y hay que contextualizarlas para poder entender realmente por qué murió Jesús, quién dio muerte a Jesús y por qué murió Jesús. Aquí se habla de que repartirán el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte. Y anteriormente se había dicho que él prácticamente no respondió absolutamente nada. Pero mire cómo se cumplió esto de que se repartieron su botín con los fuertes. Es que es increíble, amigo oyente, que Isaías 53:12 indique cómo iba a suceder después de que Jesús muriera con su manto, con su capa. Isaías lo estaba indicando más de 700 años antes de que Mateo referenciara ese cumplimiento en el capítulo 27, versículo 38. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Qué era lo que se decía anteriormente? Que lo iban a crucificar, que iban a repartir su botín, que iba a estar crucificado entre ladrones. Esto se cumplió perfectamente porque Jesús lo crucificaron entre bandidos, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Sigamos anunciando o mirando el cumplimiento de la profecía. Miren, en Salmos 22:16 dice, como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Miren, es que esto lo dice un salmista. A nadie habían traspasado sus pies con clavos y sus manos, y menos su costado. ¿Se dan cuenta cómo desde el Antiguo Testamento estaba profetizada la muerte de Jesús? El cumplimiento de este anterior versículo está en Juan 20:27, que dice, por tus dedos aquí y mirarás mis manos. Esto lo dice precisamente Tomás cuando él no estaba con los 11 apóstoles
Y los apóstoles le dijeron que se había presentado el Mesías con cuerpo glorificado, y él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos, tanto en sus pies como en sus manos y en su costado, no creeré. Mire, amigo oyente, cómo desde el Salmo 22 se había indicado de que había sido rodeado de malhechores y que habían de traspasar sus manos y los pies por medio de unos clavos. ¿Cómo es la profecía tan perfecta en el Antiguo Testamento y que se cumplió en Juan 20, 27? Seguimos. También hay un anuncio en Zacarías. En Zacarías. Miren lo que dijo Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, con relación a la muerte del Mesías. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron. Es que esto solo se cumplió en Jesús. A ningún soldado y ni ningún gentil crucificaban y lo traspasaban con una lanza. A Jesús lo traspasaron. Zacarías profetizó esto 600 años antes de la era cristiana. Y se cumplió precisamente esta profecía en Juan 19:34. Dice: sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua. Sí, están siguiéndome en el sentido de que se leen profecías. Hemos leído de Isaías, hemos leído de Salmos, hemos leído ahora de Zacarías. Ellos dijeron 700, 600 años antes de cómo iba a morir Jesucristo. Y hemos leído los textos del Nuevo Testamento que se cumplió al pie de la letra. Miremos otro anuncio. Salmos 16:20 dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Esto lo dice los salmos. El salmista, los salmos se escribieron casi 1000 años antes de que viniera Jesús, de que muriera Jesús. Y el salmista dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. ¿A quién se estaba refiriendo? A la muerte de Jesús, que él moriría en la cruz, pero su cuerpo no sufriría la corrupción, sino que su cuerpo sería glorificado. Y se cumple perfectamente, perfectamente en lo dicho por Mateo en 28:9. Dice Mateo 28:9: en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. ¿Qué nos está indicando esto? Que Jesús resucitó y había sido profetizado de que él moriría, que su cuerpo no sufriría la corrupción, que su cuerpo inmaculado, puro, santo, el poder de la palabra de Dios lo levantaría. ¿Cómo se cumple precisamente y en una forma perfecta la profecía? Miremos otro anuncio. En Salmo 68:18 dice: cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Esto no lo está diciendo ningún libro ni ningún texto del Nuevo Testamento. Lo está diciendo un salmo que se escribió más de 1000 años antes y que estaba diciendo que Jesús ascendería en las alturas y se llevaría con él toda la esclavitud del pecado que estaba en el mundo, es decir, nosotros libres. Tenemos que entender muy bien las Sagradas Escrituras, son perfectas.
y todo lo que se profetizó de la muerte de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió perfecto. Mire cómo se cumple lo dicho en Salmos 68, 18. Dice, Lucas 24, 50. Dice, después los llevó Jesús hasta Betania y allí alzó las manos y los bendijo. Y sigue diciendo Lucas 24, 51, 53. Los siguientes versículos dice, sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. ¿Ve cómo se cumple? Salmos indicado en el 68 con el versículo 18, que ascendería a las alturas y se llevaría con él toda la cautividad. Y Lucas dice que se cumplió porque estaba con los apóstoles e inmediatamente se apartó de ellos y fue ascendido a los cielos. Es que es increíble cómo se cumple la profecía tan perfecta en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a siempre reiterar, amigo oyente, que la muerte de Jesús estaba profetizada desde el inicio de la caída del hombre en el huerto del Edén. Y de ahí en adelante viene la gran promesa de Dios a la humanidad caída, que es la simiente de la mujer. Es decir, que de la simiente de la mujer nacería el Mesías, como fue así cumplido precisamente en lo que narra Lucas capítulo 1, 2 y 3 especialmente, la venida del Mesías. Durante el periodo de los jueces y el periodo de la monarquía, surgieron los grandes salmistas, David, Salomón, los hijos de Coré y otros, y escribieron salmos en donde fue revelada por Dios a estos escritores cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a ser rechazado, cómo iba a ser juzgado injustamente, cómo iba a ser sentenciado, cómo iba a morir, pero que él resucitaría. Y no se quedó ahí, que resucitaría en cuerpo glorificado y ascendería a los cielos, en donde está a la diestra del Padre, para venir por su iglesia, conforme lo indican las Sagradas Escrituras. Esto es de mucha importancia, amigo, tener en cuenta. Que a esas expresiones o enfoques que decimos que lo mataron fue los judíos, que fue los fariseos, los saduceos, no, que fue Herodes, que fue Pilato, no, que fue el Sanedrín, no, que fue el pueblo. En verdad, es el plan de Dios que desde el inicio de la humanidad caída, Él profetizó a través de su palabra, a través de los salmistas, a través de los profetas, cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a morir y cómo iba a redimir el mundo. Todo se cumplió la profecía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Este texto que vamos a indicar me parece que está muy bien relacionada porque es que Lucas era un escritor muy bueno, excelente. Además era un gran historiador, fuera de ser un gran médico, ¿no? Y él en el capítulo 23 de Lucas hace toda una narrativa de lo que fue realmente toda la pasión de Cristo Jesús. Y no es sino simplemente tomar realmente el texto y leerlo para poder entender. A la lectura de este capítulo de Lucas 23, vamos a entender tal vez lo que indiqué, esas 5 posiciones o comentarios o perspectivas
de quién realmente fue el responsable de dar la muerte a Jesús o llevarlo para que le dieran muerte a Jesús. Y vamos a leer estos versículos porque aquí nos indica todo perfectamente. Dice el versículo 1 del capítulo 23. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Jesús es aprehendido en el huerto de los olivos. Un jueves, hacia la medianoche y a la madrugada, se reúne la asamblea, es decir, el Sanedrín, y con toda esa, digamos, dureza de corazón y de pecado en la que estaban quienes integraban el Sanedrín, pues ellos querían deshacerse de Jesús, porque les iba a quitar el negocio que tenían en el templo, de todas esas ventas y todas esas cosas. Los saduceos y los fariseos eran unos negociantes. Eran unos negociantes de esa época de la ley de Dios. Hoy también hay negociantes de la palabra de Dios. Entonces, acá la asamblea realmente lo llevó ante Pilato. Dice el versículo 2, y comenzaron la acusación con estas palabras. ¿Qué le dijeron los miembros de la asamblea a Pilato? Hemos descubierto a este hombre, refiriéndose a Jesús, agitando a nuestra nación. La nación es el pueblo, ¿no? Se opone al pago de impuestos al César y afirma que él es el Cristo, un rey. Imagínense todo este sartal de mentiras de estos fariseos. Pero ellos eran muy especiales en la retórica. Hoy hay mucha gente que habla muy bonito, pero el corazón no está conforme a los deseos de Dios. Y estos fariseos mostraban ser unos cumplidores de la ley, guardadores de la ley, pero realmente no la cumplían. Cuando se trataba de ganancias de dinero, cosas materiales, pues cualquier disculpa o justificación sacaban, y por eso organizaron que Jesús era un sedicioso, era un rebelde, que estaba poniendo en peligro la nación, levantándola contra el Imperio Romano y contra el mismo pueblo de Israel, que prohibía pagar impuestos. Esto no lo dijo nunca Jesús, y que además se declaraba ser hijo de Dios, y como si fuera poco, un rey. Todo ese sartal de mentiras que los fariseos o los miembros del Sanedrín realmente indicaban en la acusación falsa a Jesús. Así que Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Esto lo dice en el versículo 3. El versículo 4 dice, entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Miren lo que dice Pilato. No encuentro que este hombre sea culpable de nada. Culpable de nada. Pero ellos, ¿quiénes? Los sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, los miembros del Sanedrín, indicaban, con sus enseñanzas agita el pueblo. Por toda la Judea, por toda la Galilea. Comenzó desde el norte de Galilea y ya llegó hasta Judea. Está llevando al pueblo a una rebelión. Y los hacían entender que la rebelión no era contra el pueblo judío, sino contra el Imperio Romano. Miren qué mentiras tan bien organizadas de ellos. En el versículo 6 dice, al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y efectivamente Jesús era Galileo. Entonces, cuando se enteró, dice el versículo 7, Pilato que Jesús era de Galilea, lo mandó a la casa de Herodes porque él era el que tenía competencia y jurisdicción para juzgar. Pero realmente no era así. Simplemente Pilato buscó una forma para poderse como deshacer un poco de esa tremenda responsabilidad. Entonces fue ante Herodes. Herodes era muy contento a ver si le hacía un milagro, y los milagros son solamente de la soberanía de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No es cuando nosotros queramos, sino es cuando Dios quiera conforme a su santa voluntad. Entonces, como vio que realmente Herodes no le contestó nada a Jesús, entonces lo devolvió nuevamente a Pilato. Herodes estaba esperando era un milagro, ¿no?
En el versículo 9 dice que lo acosó con muchas preguntas. ¿Quién? Herodes. Pero Jesús no le contestó nada. ¿Recuerdan? Como cordero, como borrego fue llevado al matadero. Él no contestaba, no abrió su boca para nada. El versículo 10 dice, allí estaban también los jefes de los sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley, es decir, los sacerdotes, los que formaban parte del Sanedrín. En el versículo 11 dice que Herodes y sus soldados con desprecio se burlaron de Jesús. Le pusieron un manto ajado de púrpura y se burlaron de él. Y en el versículo dice que Herodes y Pilato eran enemigos, como los enemigos eran los saduceos con los fariseos. Pero cuando se trata de cosas materiales y se trata de no perder el cargo y de no perder el puesto y no perder los beneficios, los enemigos se unen. Y eso fue lo que hizo Herodes con Pilato, que nunca se saludaban, aquí se congraciaron, y lo mismo los saduceos con los fariseos, que nunca se llevaban bien y se camuflaron, se unieron como hoy en derecho penal llamamos como un concierto para delinquir unos delincuentes para poder estructurar falsamente la acusación de Jesús y llevarlo a la muerte. Dice que Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, todas las grandes autoridades, y les dijo Pilato, ustedes me trajeron a este hombre, es decir, a Jesús, acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo. Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Pilato estaba declarando una verdad, no encontraba en él la mínima prueba para poderlo condenar. Pero mire la reacción de esta gente. Y es claro que tampoco, dice Pilato, es claro que tampoco Herodes lo juzgó. Sí, Herodes realmente tampoco encontró culpabilidad en Jesús, puesto que no lo devolvió. Como pueden ver, dice Pilato, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Pero para congraciarse Pilato, o tal vez con los fariseos y con los saduceos y con Herodes y con los enemigos de Jesús, lo mandó a azotar. Lo mandó a azotar, ¿sí? Ese era como algo para que los fariseos y saduceos dijeran, bueno, ya con eso basta. Pues no, siguieron ellos, después de que lo flagelaron, se burlaron. Entonces Pilato dice, a todo no veo culpa en él. Y mire lo que contestaron los sumos sacerdotes. Llévate a ese, suéltanos a Barrabás. ¿Qué era lo que estaba indicando aquí? Condene a Jesús y deje libre a Barrabás. A Barrabás lo habían metido a la cárcel porque realmente era un rebelde, era un homicida, había cometido muchos delitos. Pero Pilato, como quería realmente soltar a Jesús, dice el versículo 20, apeló al pueblo otra vez. Mire, segunda vez que Pilato no encuentra ninguna responsabilidad en Jesús. Y Pilato le dice, miren, como estamos en fiestas de Pascua y la ley dice que podemos soltar a un reo, pues voy a soltar. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. ¿A quién condenan? Inmediatamente. Ellos, ¿quién? Son ellos, los sacerdotes, con todo el pueblo que estaba reunido en esa plaza, ellos empezaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez, Pilato les habla a ellos y les dice, no encuentro ningún crimen en este hombre. No hay nada de responsabilidad en él. No merece la muerte. Así que le daré una flagelación o los azotes y lo soltaré. Pero mire la reacción del pueblo. Pero la voz en cuello
de los que estaban en el pueblo insistieron, crucifícalo. Con sus gritos se impusieron por todo el pueblo gritando, crucifícalo. Y el versículo 24 dice, por fin Pilato decidió concederles lo que ellos pedían. Y el versículo 27 dice que soltó a aquel hombre rebelde, Barrabás, y condenó a Jesús a la crucifixión. Debemos analizar, amigo oyente, que esta narración de Lucas, en verdad, nos habla de todos estos grupos que enumeramos: el pueblo judío, los sumos sacerdotes, especialmente los Caifás, Anás y Caifás, Pilato y Herodes, el mismo Sanedrín, y todo el pueblo gritaba, crucifícalo, para darle la muerte a Jesús. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Uno, que la muerte de Jesús estaba profetizada y se iba a realizar sí o sí, porque la gracia de Dios, porque el amor de Dios, porque la misericordia de Dios la necesitaba el mundo que estaba caído en su pecado. Los mismos que lo condenaron necesitaban ser redimidos, porque Jesús murió por todos. Y eso lo debemos tener con claridad, lo que dice el Evangelio de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto concluimos que Jesús cargó los pecados de todo el mundo, fue a la cruz para redimirnos a todos, empezando por los fariseos, por los sumos sacerdotes, por los del Sanedrín, por todos los escribas, por el mismo Pilato, Herodes, por el mismo Caifás, por el mismo Anás y por todo el pueblo que le gritó, crucifícalo. La pregunta es, como segundo punto, ¿es correcto decir que Jesús lo mataron los judíos o que lo mataron el Sanedrín o Anás y Caifás o los sumos sacerdotes o los escribas o Pilato o Herodes o el mismo pueblo? Si ustedes vuelven a examinar puntualmente todos los versículos que yo les indiqué desde el Antiguo Testamento, la profecía de cómo iba a morir Jesús, con la profecía cumplida de los textos del Nuevo Testamento y con todo lo que narra Lucas en el capítulo 23 del Evangelio, ustedes se van a dar cuenta que de una u otra forma, estas personas que hemos enumerado desde el comienzo fueron responsables de la muerte de Jesús. Pero esa responsabilidad estaba dada por su pecaminosidad, por su falta de arrepentimiento, por su avaricia, por la codicia, por el deseo de no perder su cargo que tenía como funcionarios del Imperio Romano. Téngase en cuenta que Dios, como un tercer punto, utiliza a cualquier persona para cumplir su misma voluntad. Fíjese que, por ejemplo, el profeta Balaán, que iba a perseguir y a destruir el pueblo de Israel, Dios lo utilizó más bien para bendecir al pueblo. Recordemos que el pueblo de Nínive, que estaba totalmente en pecado y perdido, utilizó a un profeta, a Jonás, para que se arrepintieran, y aún al mismo rey lo utilizó para que el pueblo se arrepintiera. Miremos cómo a Darío Dios lo utilizó para que el pueblo de Israel, después del cautiverio en Babilonia, pudiera regresar nuevamente a Jerusalén, el remanente. Recordemos cómo
Dios utilizó a personas que no eran judíos para cumplir las grandes promesas, como el caso de Nabucodonosor, que nombró a dos reyes, a Joaquín y a Sedequías. Entonces, la voluntad de Dios siempre utiliza a una persona para cumplir una misión. Estos personajes, el Sanedrín, Poncio Pilato, Herodes, Anás, Caifás y el mismo pueblo, Dios los utilizó porque estaban con un corazón petrificado. No entendieron que Jesús era el Mesías. Y si lo entendieron, su avaricia y su codicia los llevó a acusar a Jesús para que no siguiera quitándoles a ellos sus negocios que tenían en el templo. Lo que me llama la atención acá es que el mismo Caifás dijo que era mejor que muriera un solo hombre por todo el pueblo y no que el pueblo se perdiera. Esto lo dijo él. ¿Por qué lo dijo? Porque el Espíritu o Dios se lo reveló y era una profecía, porque es la verdad. Jesús debía morir por todo el pueblo para que el pueblo todo no se perdiera. Ahora, el pueblo en su totalidad gritó, crucifícalo. Ahí estaba todo el pueblo de Israel. Uno podría decir, entonces el responsable, al final de cuentas, fue el mismo pueblo. Bueno, sí, pero ¿sabe quiénes somos los responsables de la muerte de Jesús? La caída del hombre en el huerto del Edén y todo el pecado del pueblo de Israel aún antes de que existiera la nación del pueblo de Israel. Y todo el pecado que se cometió durante las monarquías y el reino dividido, en donde los reyes que debían obedecer la ley de Dios, obedecieron fue la ley de los hombres y se involucraron en el paganismo, en la idolatría y en hacer lo mismo que hacía el pueblo pagano. Se perdió. Y ese remanente que se libró en Babilonia y que llegó a Jerusalén, Dios lo guardó durante 400 años, llamado el periodo intertestamentario. Pero cuando llegó Jesús, que llegó a salvar al pueblo, el remanente se había idolatrado, paganizado, se había vuelto codicioso, se había vuelto muy avaro a las cosas materiales y por eso juzgaron a Jesús, contribuyeron con Jesús y lo llevaron a la cruz y murió. Esto era para cumplir la promesa de todos los anuncios que yo leí en el Antiguo Testamento del profetizar la muerte de Jesús. Jesús murió no solo por la responsabilidad de estas personas, ni del pueblo del Antiguo Testamento, ni del pueblo que aún ha muerto ya, sino también por nuestra responsabilidad, porque Jesús cargó todos los pecados del Antiguo Testamento de los hombres, del momento en que Él vivió en su ministerio y de nosotros. Recordemos que en la oración, en el huerto de los olivos, en el capítulo 17, Jesús ora por Él, por su ministerio, Jesús ora por sus discípulos y Jesús ora por todos nosotros que por gracia, por la fe en Cristo Jesús, somos redimidos. La muerte de Jesús estaba profetizada. La muerte de Jesús debía cumplirse. Pero los que tuvieron responsabilidad tuvieron la oportunidad de haberse arrepentido. Empezando por Judas. Empezando por los sumos sacerdotes, el mismo Herodes, el mismo Pilato. Pero no se arrepintieron. No se arrepintieron. Ellos fueron utilizados, pero distinta hubiese sido la vida que ellos hubiesen arrepentido. Hay sacerdotes, sumos sacerdotes, miembros del Sanedrín, que ellos sí se salvaron porque creyeron en Jesús. Nomás nombremos a Nicodemo, José de Arimatea, a Gamaliel, al mismo soldado que traspasó el costado de Jesús, el que dijo, en verdad,
este era el Hijo de Dios. El mismo ladrón que estaba colgado y reconoció sus pecados se salvó. De tal manera que Jesús dio su vida para salvar a la humanidad, a nosotros pecadores. Por eso es que no sigamos en debates y en discusiones quién mató a Jesús, sino que Dios, para salvarnos a nosotros de la maldición, reconciliarnos con Dios, lo hizo por medio de la muerte de Cristo Jesús derramando su sangre. Pero ahí está la profecía, que su cuerpo no sería corroído, no sería deshecho, sino que su cuerpo sería transformado, glorificado después de 3 días de su muerte. Es lo que nos narra las Sagradas Escrituras. Espero que quede en su corazón, amigo, que Jesús murió por el amor que Dios tiene a su pueblo, por el amor que Dios tiene en nosotros los gentiles, la importancia de nosotros creer en un solo Dios verdadero, en un solo Salvador único, Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vayamos a la palabra de Dios, invoquemos el poder del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos haga entender lo que realmente está registrado en las Sagradas Escrituras. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en Facebook, en YouTube, en WhatsApp. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad, si el Señor así nos lo concede. Bendiciones. Chao.